del sistema óseo, terminamos de comentar los tipos de hueso, la conformación del tipo de hueso, y ahora vamos a pasar al segundo tema que sería las articulaciones. Así que, empezando con la descripción de qué es una articulación. La articulación es la unión de dos o más huesos. Ya sabemos cómo se ve un hueso en radiografías, así que la unión de estos huesos va, en algunos casos, a presentar un espacio entre ellos radiolúcido. Eso es lo que se trata una articulación, la unión de dos o más huesos, un punto en donde dos huesitos se tocan. Estos huesos pueden presentar espacios entre sí radiolúcidos, como les comenté, o pueden tener ausencia de espacios. Vamos a clasificar estas articulaciones según la movilidad que presentan y también lo vamos a hacer según la forma que presentan las superficies que estén en contacto. Entonces, estas articulaciones se pueden clasificar según su movilidad en tres tipos de articulaciones. Unas articulaciones que van a ser muy móviles, conocidas como articulaciones sinoviales o diartrosis. Estas articulaciones se van a caracterizar entonces por tener un montón de movilidad y también porque van a presentar una serie de estructuras, de elementos característicos de estas articulaciones móviles. Vamos a presentar una cápsula articular, un líquido sinovial, pliegue sinovial, un montón de estructuras ahí dentro que vamos a ir viendo que justamente le dan la movilidad a esa articulación, diartrosis o sinoviales. Después tenemos unas articulaciones que por el contrario no van a tener ningún tipo de movilidad. Estas van a ser nombradas como articulaciones fibrosas o también articulaciones sin artrosis. Lo mismo que esta palabra, pero acá adelante le ponemos el sin artrosis. Ya, el sin nos está diciendo que no van a presentar movimiento, sin movimiento articular. Bien, las fibrosas. Y por último, tenemos unas articulaciones que van a quedar en medio, que van a presentar cierta movilidad, ni mucho ni poco, que van a ser conocidas como articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis. A ver qué tengo acá. Entonces, las articulaciones diartrosis o sinoviales, como les comenté, presentan en la unión de un hueso y otro hueso, en ese espacio que queda ahí se forma la articulación, una cápsula articular, un líquido, membranas, pliegues y ligamentos que refuercen la articulación. Los ligamentos van a estar siempre presentes en las articulaciones sinoviales, ya que son estructuras de refuerzo, de estabilización, y lo que permiten justamente es que la articulación se mueva sin ningún tipo de complejidad y no tenga ningún tipo de lesiones a futuro. Cuando estos ligamentos se dañan es cuando la articulación ya sufre lesiones asociadas. Después teníamos las articulaciones cartilaginosas, no, perdón, las fibrosas, que iban a ser las sin movimiento, las sin artrosis, que por ejemplo vamos a encontrarlas en las estructuras del cráneo. Las articulaciones entre los huesos del cráneo se va a dar a través de unas estructuras de sierra o estructuras con forma de sierra que justamente le van a dar al cráneo la estabilidad para que no se lesione o para que lo que esté dentro protegido no sufra posibles patologías. Después tenemos otro tipo de articulaciones sin movimiento, como pueden ser las de los dientes, que son unas articulaciones del diente encajado sobre la mandíbula o el maxilar, que evidentemente no deberían tener movimiento. Y vamos a ver también otro tipo de articulaciones sin movimiento que ayudan a unir cuerpos o diáfisis entre los huesos largos, estas articulaciones. Y por último teníamos las que tenían movimiento limitado, que eran las anfiartrosis, que no sea tan amplio como las diartrosis o sinoviales. Entonces, hablando de las primeras articulaciones, vamos a empezar con las menos móviles y vamos a pasar ahí a las que tengan más movilidad. Vamos a tratar a las fibrosas. Las fibrosas, a su vez, se pueden subdividir en diferentes subtipos dependiendo de cómo estén estas superficies. Bien, entonces la clasificación por movilidad ya la vimos. Mucha movilidad, poca o nada. Vamos a ver ahora las articulaciones de cada una de estos subtipos, pero dependiendo de las superficies articulares. O sea, cómo están esas superficies que están en contacto, qué forma tienen. Entonces,
Estas articulaciones, las fibrosas, van a tener la característica de que se originan en un inicio a través de una membrana fibrosa. Es una membrana que en un principio, como les comenté, va a estar formada por ese cartílago y de a poquito se van a ir depositando sobre él más depósitos de calcio, sí, más osificación, lo que tratamos ayer. Entonces, se van a encontrar principalmente en la región del cráneo. Yo les comenté que la región del cráneo y de la cara presentaba poca movilidad de por sí. Entonces, justamente, si no hay movilidad, lo que tenemos ahí son articulaciones del tipo fibrosas. Como dice ahí, exclusivamente de la cabeza ósea porque es la zona con menos movilidad. Cuando nos vamos al tórax, por ejemplo, que tenemos las costillas, el esternón y la columna dorsal, existe leve movimiento. Tenemos un movimiento porque tenemos que respirar. Si la caja torácica fuera rígida, zonas, ya tenemos movilidad. En la región del abdomen vamos a ver después que hay pocas estructuras óseas, tenemos nada más la pelvis adelante y después atrás la columna lumbar. Entonces también lo mismo, la columna requiere de movilidad, tenemos que movilizarnos hacia los costados, hacer la flexión hacia abajo para levantar algo, hacer la extensión hacia atrás, todo el resto del cuerpo a excepción del cráneo y del macizo facial de la cara, presentan un tipo de movilidad, la vamos a encontrar en el cráneo. Bien, fibrosas y el subtipo suturas. A su vez, en el cráneo y en la cara encontramos diferentes superficies. Presentamos una superficie que es bastante lisa y encontramos acá el tipo de articulaciones fibrosas. Fibrosas porque vienen de una membrana fibrosa. Suturas porque no tienen ningún tipo de movilidad, cero movilidad. Y armoníacas porque las superficies que están en contacto de esta estructura ósea son planas, son lisas, son armoníacas, encajan perfectamente y suavemente una con respecto a la otra. Esta, como ven, la podemos encontrar en lo que es el hueso de la nariz, entre hueso nasal y hueso nasal, lo que se conoce como la articulación internasal, entre los dos huesos nasales. Bien, armoníaca o plana, porque justamente sus superficies articulares son lisitas. Después tenemos dentro de las fibrosas y de las suturas una superficie articular que presenta forma como de sierra, que tiene esta forma así, cerrada, aserrada. Estas se conocen como dentadas porque parece que son dientes que encajan unos con los otros de forma de diente, de esta forma. Bien, se puede encontrar en la mayor parte de los huesos craneales. Esto es una vista superior, estoy viendo como el cráneo desde arriba, y este sería el hueso frontal que está a los costaditos. Entonces, entre el frontal y los parietales, la forma cerrada se ve bastante clara. Entre parietal y parietal, un poco más de lo mismo, por acá se ve la forma aserrada. Es una forma de unirse que encajan tan bien las estructuras que después es muy difícil que éstas se lesionen. Cuando hay fracturas en el cráneo, ninguna se va a hacer con la misma forma de la sutura. Si hay fractura, va a ser por acá, va a ser por acá. Nunca suelen coincidir con los puntos suturales, porque son tan resistentes que no se lesionan. Bien, no se van a separar por nada. Y después tenemos otro tipo de superficie articular que se conoce como de escama o biselada, que es la que tenemos acá. Este es el frontal, que les comenté que es la frente, este es el parietal, que son los costados del cráneo, y acá tenemos al temporal, que queda a la altura del oído, ¿tá? De la oreja. Esta superficie que tenemos acá no presenta los dientitos que vemos acá arriba, mm, acá no los presenta, tiqui, 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 sino que es una forma más suavizada. Entonces es como un conjunto entre la armoníaca y la dentada. Bien, y se presenta también en la zona del cráneo óseo, biseladas. Entre entonces los huesos que se conocen como parietales y temporales, temporoparietal. Y por último tenemos una superficie articular que presenta una forma de cresta, es como una espinita, es esta que tenemos por acá, que la forma el efenoides, que es un hueso que está dentro del cráneo bien chiquitito, bien, esa cresta que tenemos acá, que encaja en una superficie y que presenta un piquito hundido acá,
y encaja la cresta en ese piquito. Este tipo de articulación se conoce como esquindilesis, es un nombre bastante raro, pero es la única articulación en el cuerpo en donde existe una cresta tan marcada y tan puntiaguda que encaja en esa superficie hueca. La única articulación esquindilesis que vamos a encontrar va a ser en esa porción, entre el efenoides y el vómer, que es el hueso que forma el tabique nasal profundo. Este queda bien en la profundidad de nuestra nariz. Bien, no es el tabique nasal, sino que es el mismo tabique nasal, pero en la profundidad. Cuando nos rompemos el tabique por algún puñetazo o algún golpe, no se lesiona el vómer, se lesionan los huesos nasales y el cartílago nasal. Este está bien en la profundidad cerca de lo que es la faringe, bien atrás, ¿bien? Pero lo tenemos ahí. Y la articulación se conoce como efenovomeriana. Las articulaciones del cráneo son para tercero, no se preocupen que este nombre lo vamos a ver mucho más adelante. Y como ven, de todas formas, las articulaciones ya nos están dando la formación, cómo se nombran, se pronuncian. Y como siempre es el nombre del hueso que está participando y el nombre del otro hueso que está participando. Yo les dije que las articulaciones podían ser las uniones de dos o más huesos. Entonces, siempre que vamos a tener uno, dos, tres o cinco huesos, vamos a nombrar a la articulación con la cantidad de huesos que tengamos. Acá lo estamos viendo también. Frontoparietal, que está uniendo el frontal con los parietales. Temporoparietal, que está uniendo temporal con los parietales. Húmero radial va a estar uniendo el húmero con el radio. Em, Talo crural va a estar uniendo el talón con el tarso. Entonces todos los nombres van a estar uniendo las estructuras que estén en contacto. A su vez, cuando hay tres huesos, ¿qué pasa? Que se produce más que nada en la zona, así yo creo que del cráneo. Acá tenemos entonces el frontal, el parietal, y acá adentro está el efenoides, que no estamos viendo, pero está el efenoides. Fronto, temporo, efenoidal. Y ya sabemos que estamos uniendo esos tres huesos que menciono en el nombre de esa articulación. Entonces, repasando las fibrosas, estas que no tienen movilidad, tenemos que se forman de las membranas fibrosas y que dentro de estas fibrosas tenemos a las suturas, que tienen cero movilidad y están uniendo hueso con hueso. Las superficies articulares que vamos a poder visualizar van a ser armoníacas, que van a ser planas, lisas, que van a encajar perfectamente una con la otra. Las dentadas, que van a tener formas de dientes o de sierra, que encajan lo mismo una respecto a la otra, dejando una estructura muy fija y resistente. Y después tenemos la biselada, que es la combinación de las dos previas, que es una articulación bastante sutil. Y por último, la de la cresta y una cresta o un piquito en una estructura hueca que encaja perfectamente, únicamente encontrada acá, en la profundidad de nuestra cavidad nasal. Esta es una radiografía de un cráneo de perfil, estoy viendo al paciente de costadito, yo lo que estoy visualizando por acá es en la zona del cráneo unas radiolucideces, por acá, por ahí y hasta acá atrás, todo esto, tiqui, 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 que corresponden a estas suturas que acabamos de nombrar. Este es un paciente adulto. Bueno, no tan adulto. Es un paciente, sí, es adulto, tendrá, yo creo que 19, 20 años. Y digo esto porque a pesar de no ver nada de los puntos de osificación, porque es un cráneo de un adulto, lo que estoy yo viendo acá son las muelas de juicio. Esto que ven acá son los dientes. Ahí están armaditos, se ve ahí el poquito para abajo, no sé qué, pero acá atrás hay un conjunto de huesos que están empujándose entre sí, que corresponden a las muelas de juicio. Miren cómo acá tenemos el diente, ahí lo dibujo más o menos, ahí, y vemos como hay otros arriba que están como empujándose o están modificando la posición normal de estos dientes. Esa es una muela de juicio recién naciente, entonces yo presumo que este paciente, las muelas de juicio suelen nacer entre los 18 y los 22 años, tiene más o menos ese rango de edad. Es un paciente dentro de todo adulto. Entonces, las suturas realmente ya están formadas, ya los huesos del cráneo están soldados entre sí, porque como son suturas que no permiten movilidad, se van a terminar soldando los huesos y en un paciente adulto, después vamos a ver algún cráneo seguramente que esté por ahí, vamos a ver que está todo unido y si lo tocamos es liso. Entonces está todo soldado, el cráneo no tiene ningún tipo de movilidad. A su vez, acá podemos visualizar un poquito cómo se ve la forma cerrada y por acá lo mismo, se ve así.
Bien, entonces estas articulaciones que acabamos de nombrar son las articulaciones del tipo dentadas, como los dientes. Son las que más se visualizan por su forma. Las planas, que son suaves y sutiles, y las biseladas, que también lo suelen ser, suelen pasar más desapercibidas, pero las suturas, al ser con esa forma característica, se ven con claridad. Bien, ahí las vemos. Tiqui, 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 tiqui. Bien, entonces, hablando de la fibrosa, comentarles. Estas suturas fibrosas del cráneo van a ser, como les decía, en un paciente adulto inmóviles, no van a tener ningún tipo de movilidad y van a presentar esta forma característica. Pero cuando hablamos de los lactantes, de los pacientes pequeños, la cuestión cambia, porque no sé si han tenido la posibilidad o han tenido a un bebé en los brazos, pero en la zona de la cabecita, cuando son bien chiquitos, bien bebitos, van a haber zonas que se conocen como partes blandas. Estas partes blandas van a permitir, están ahí obviamente en el lactante, y van a permitir al bebé nacer con tranquilidad en el canal del parto y comprimir ese cráneo, que los huesos se puedan superponer unos a otros si es necesario. Por eso a veces los bebés nacen con la cabecita media deforme, porque los huesos del cráneo no están soldados, están separados entre sí. Acá tenemos la imagen, están separaditos. Esto que tenemos acá es la parte blanda, donde no hay hueso todavía formado. Los huesos cuando el niño nace se superponen entre sí y permiten justamente que nazca sin ningún tipo de problema, y durante el crecimiento esta estructura, esta parte blanda, permite que el cráneo, el cerebro, perdón, crezca sin ningún tipo de problemas y no está limitado por esa sutura fibrosa, por esa estructura soldada. Entonces, esto que tenemos acá se llama en la jerga común como mollera, y nosotros lo llamamos fontanelas. Este es el término de la jerga verba común, corriente, y este es el término ya que utilizamos en la parte profesional. Fontanelas. Bien, y como les comentaba, si tuvieran la posibilidad de tener a un bebé en los brazos, van a ver que hay zonas del cráneo que ustedes la palpan y son súper blanditas. Esas son las molleras o fontanelas. Son espacios sin hueso en el cráneo del bebé. Se encuentran dos de gran tamaño. La primera es esta fontanela, que es la fontanela anterior, y después una fontanela que es posterior, que está en la región más cercana a la nuca. Bien, entonces se van a ver radiológicamente si hacemos una radiografía como un espacio más radiolúcido, ausencia de hueso, más radiolucidez o más oscuridad, más negro, más oscuro. Y ahí lo tenemos visualizado en el medio como una especie de radiolucidez que se parece también a la forma dentada. Las superficies ya tienen la forma que van a tener cuando éstas se toquen, cuando los huesos se toquen. Por ende, cada superficie tiene esa forma dentada ya. Lo que hace es cuando va creciendo el bebé, se van acercando y ahí es cuando se sueldan y queda el cráneo adulto. Y acá tenemos lo mismo, una especie de rayo que atraviesa el cráneo de ese bebé, y acá un aumento de radiolucidez, lo que corresponde a estas molleras. Bien, entonces recuerden que en un paciente adulto las suturas craneales sí son inmóviles, realmente, pero en un paciente pediátrico no lo son, ¿tá? Ahora después vamos a ver el tipo de articulación que vendría a ser una estructura ósea que todavía no está en contacto. Bien. Siguiendo con el tema de las articulaciones sin movilidad. Ya hablamos de las suturas en el cráneo adulto, que eran articulaciones entre hueso y hueso con diferentes superficies, articulares de diferentes formas. Vamos a hablar ahora de la sindesmosis. Estas, al igual que las articulaciones fibrosas, van a partir de una estructura fibrosa, de un tejido fibroso. Este tejido fibroso, en el caso de la sindesmosis, va a pasar a ser una membrana que va a recubrir el espacio que queda entre dos huesos. Lo vamos a encontrar justamente en donde existan dos huesos largos en cuyo interior no haya nada. Ahí va a existir una membrana fibrosa. Radiológicamente se va a traducir, como vemos acá, hueso largo, predomina el largo, otro hueso largo, porque predomina el largo, y ya que estamos acá, repasamos lo que vimos ayer. Teníamos en la proximidad, porque va a ser esto superior, esto va a ser lo que es el codo, esto va a ser lo que es el puño, y tenemos
una epífisis que va a ser proximal, que va a ser ese aumento en un extremo de ese hueso, coincidiendo con la parte de esta casa más proximal o más superior. La diáfisis, que era todo lo que me quedaba en el medio, que suele ser de un menor tamaño, de un menor diámetro, y lo más distal, que era la epífisis distal, la más alejada. Bien, entre una y otra, en el paciente en crecimiento vamos a observar una línea o un espacio que correspondería a la placa epifisaria que en el hueso está representando la metáfisis. Y volviendo a la articulación, hueso largo identificado, en el medio la radiolucidez que queda va a estar ocupada siempre por una membrana fibrosa, generando una articulación sin desmosis. Entonces, esta membrana tiene la capacidad de movilizarse conjunto con las articulaciones de las epífisis, o sea, las articulaciones de las extremidades, pero ella no se mueve, es decir, este hueso y este hueso no deberían de acercarse nunca. Esa membrana lo que hace simplemente es ocupar un espacio, pero no presenta ningún tipo de movilidad. ¿En dónde vamos a encontrar entonces la sindesmosis? En el cúbito y el radio, es decir, en el antebrazo, y en la pierna porque tenemos la tibia y el peroné, es decir, en los lugares en donde yo tenga dos huesos largos paralelos, uno al lado del otro, que solamente ocurre, como les digo, en el antebrazo y en la pierna. No hay otro lugar en donde existan dos huesos largos unidos entre sí, ¿tá? O uno al lado del otro. Y después tenemos las articulaciones también fibrosas, estas no presentan movilidad, que son particulares del diente y la mandíbula. Se conocen como gónfosis y es lo mismo que la que acabamos de hablar recién, que solamente se presentaba en los huesos largos. Bueno, esta va a ser particular y únicamente ubicada en la región del diente, o también conocido como articulación dentoalveolar, porque el lugar en donde encaja el diente se conoce como alvéolo. Entonces, es un proceso dental encajado en un proceso hueco, gónfosis. Y es eso. Los dientes van a presentar una porción inferior como con forma justamente de espina o saliente que va a encajar perfectamente en otra estructura que es lo opuesto, que es cóncava o hueca. Este tipo de articulaciones entonces no presenta ningún tipo de movimiento a nivel de lo que vendría a ser a simple vista. Cuando esta articulación presenta movimientos, es cuando se trata de algo patológico, lo que conocemos como un diente flojo. Entonces, la gónfosis debería permanecer siempre el diente fijo, no debería tener ningún tipo de movimiento. Y lo mismo que habíamos dicho hoy, partía de una membrana fibrosa. Los dientes macroscópicamente, o sea, cuando se ve a simple vista, no tienen ningún tipo de movilidad. Pero cuando vamos a verlo a microscopio, cuando lo vamos a ver a lo que vendría a ser movimientos que no se ven a simple vista, sino microscópicamente, los dientes presentan cierta movilidad. Porque cuando mordemos, masticamos o desplazamos los dientes de un lado a lado, como es el bursismo, presentamos ciertos movimientos ante la fuerza. Bien, pero realmente no deberían tener ningún movimiento y si lo presentan es porque estamos frente a una patología de un diente flojo. Entonces, terminando con las fibrosas, tenemos tres tipos de fibrosas. La que recién nombramos, que eran las suturas del cráneo, la sindesmosis, que van a estar en los huesos largos, y la gónfosis, características de solamente los procesos alveolares, ¿tá? O los dientes. Que no les dije, pero acá están encajando. Los procesos alveolares, tenemos la parte de arriba, que es la corona, lo que se ve cuando abrimos la boca, y a profundidad los ganchitos de esos dientes, que son los que se encajan en el maxilar. Esa es la cresta que se incrusta en la mandíbula. Ahí se ve hermosa. Bien, vamos a pasar a hablar entonces ahora de lo que vendrían a ser las articulaciones con algo de movilidad, con leve movilidad. Nombramos a estas articulaciones como anfiartrosis o también las nombramos como cartilaginosas. Si las anteriores se conocían como fibrosas y dijimos que venían de una membrana o de un tejido fibroso, estas que son cartilaginosas van a venir o provenir de un cartílago.
Bien, entonces, las estructuras que van a estar en unión, los huesos que se unen, van a presentar entre ellos algo cartilaginoso, un disco, un tejido, algo que sea de cartílago. Bien, no va a presentarse, al igual que en las fibrosas, ningún tipo de elemento como son los pliegues o los líquidos sinoviales, la cápsula articular, nada de eso. Van a ser simplemente hueso con hueso en las fibrosas y acá en la fiartrosis va a haber un hueso, algo de cartílago y otro hueso. Como vemos, por ejemplo, en esta columna vertebral, tenemos una estructura ósea, que es una vértebra, una estructura que pertenece a ese cartílago, que yo les comenté como que el cartílago se vea como una gelatina, pero más firme, si la agarramos con la mano, es la misma, el mismo tacto, la misma densidad que una gelatina, pero bien firme, y después otra estructura ósea. Bien, entonces, interpuesto entre las estructuras de interés o que están en contacto, encontraremos el tejido cartilaginoso. Bien, entonces, este cartílago incrustado entre esas estructuras óseas lo que le va a dar es esa capacidad de tener algo de movimiento. Bien, las fibrosas no tenían nada entre sí, porque era hueso con hueso, entonces cero movilidad. Acá tenemos algo, por ende hay algo de movilidad, y las vamos a poder dividir en dos tipos de articulaciones a las anfiartrosis. Las anfiartrosis que van a ser cartilaginosas primarias o también nombradas como temporales, estas van a estar cierto tiempo en nuestro cuerpo, temporales, y las cartilaginosas secundarias o también conocidas como permanentes. Estas son las que van a permanecer siempre en nuestro cuerpo, permanentes. A su vez también las cartilaginosas primarias o temporales pueden ser nombradas como sincondrosis. Ya sabemos que el sin es sin movimiento, sin artrosis, sin movimiento, y condro dijimos ayer que significaba cartílago. Bien, entonces cartílago pero sin movimiento. Y abajo las que son cartilaginosas secundarias o las permanentes también pueden ser nombradas como sínfisis. Bien. Entonces, primero hablando de las sincondrosis o las articulaciones primarias o temporales. Estas van a estar presentes justamente en lugares en donde va a haber cartílago que en un futuro, durante el crecimiento del paciente, va a ser sustituido por ese hueso. Bien, hay cartílago del tipo hialino, que es un cartílago que se ubica justamente entre las articulaciones. Está ahí por un tema de contacto entre hueso y hueso. Y como dice ahí, van a ser temporales, como por ejemplo lo que vimos ayer en clase, los puntos de osificación. Acá tenemos una mano ósea de un paciente en crecimiento. ¿Se acuerdan que hemos visto que existían puntos de osificación primarios, en donde la diáfisis de los huesos largos era lo primero que se extendía, y después aparecían los puntos de osificación secundarios? Bueno, acá se supone que tenemos lo que describe una articulación. Una articulación es la unión entre dos o más huesos. Acá tengo el hueso de la diáfisis y el hueso de la epífisis, que se están uniendo, por ende es la descripción de una articulación. Esta articulación es un tipo de articulación temporal, porque va a estar ahí hasta que el paciente crezca lo suficiente y ese cartílago sea sustituido por el tejido óseo. Entonces, este tipo de articulación es un tipo de articulación sin condrosis, porque acá no hay movimiento, es temporal porque va a desaparecer con el paso del tiempo. Bien, entonces, las placas de crecimiento, esta zona que queda acá en medio, se trata de una articulación del tipo cartilaginosa. Bien. Otro tipo, porque acá dice, pueden ser temporales como los puntos de osificación o pueden ser permanentes. Esto es porque hay ciertas partes del cuerpo, en especial el esternón, que es es el hueso que protege la parte anterior de nuestro tronco, en el centro, esa estructura que queda entre las mamas, esa estructura ósea es el esternón, y en la parte más inferior, ahí existe la apófisis sifoides, que en el adulto puede que aún presente cartílago, es decir, que en el adulto aún no se haya transformado en hueso. Puede como no puede pasar, y ambas están correctas. Bien, si es cartílago a los 40 años, está perfecto, y si no lo es, también. No es nada patológico. Eso es también una estructura ósea
que sería el esternón, uniéndose con el piquito más inferior del hueso. Si se une, se transforma en una estructura fibrosa, sin movimiento, pero si no se une, queda como una estructura cartilaginosa y por ende estamos hablando de la sincondrosis. Bien, entonces puede ser temporales porque se sustituye ese cartílago, como en los puntos de osificación, o puede ser temporal, permanentes, perdón, que puede perdurar hasta los 40 años o nunca osificarse, ¿tá? O nunca terminar siendo hueso, como pasa con el esternón. Y después tenemos las otras superficies, perdón, las otras articulaciones anfiartrósicas o cartilaginosas, en donde acá vamos a tener una articulación permanente, esta va a ser para toda la vida, y en donde sí o sí, como va a ser para toda la vida, y vamos a tener dos huesos uniéndose entre sí, vamos a meter en el medio algo de cartílago. En el caso de la columna vertebral, vamos a tener lo que se conoce como un disco de fibrocartílago, que es este que se forma acá como de gelatina, bien, que lo que permite es que los huesos tengan contacto entre sí, pero al ser hueso y hueso y al tener movilidad, si no hubiese este disco interpuesto, lo que pasaría es que las estructuras óseas se estarían rozando todo el tiempo y por ende habría un desgaste y un daño a ese hueso que no queremos. Entonces se interpone en esos huesos al movimiento ese disco de fibrocartílago. Al ser un disco de fibrocartílago, que es cartílago, es como la gelatina, la traducción a nivel radiológico va a ser radiolúcido. Yo lo voy a ver como un espacio radiolúcido. Si está ausente, ya ahí tendríamos la ausencia o la disminución de ese disco, que vendría a ser patológico. Pero sí o sí deberíamos ver un mínimo espacio entre las estructuras óseas que presentan ese disco en el medio. Como por ejemplo la columna vertebral, que la tenemos por acá. Esto es una columna dorsal de perfil. Yo estoy viendo acá una vértebra rectangular, otra vértebra rectangular y acá también otra vértebra. Lo que veo en el medio es un espacio ahí, radiolúcido, que me corresponde, acá se los rodeo, que me corresponde entonces a ese disco de fibrocartílago. Siempre entre las vértebras tiene que existir un disco de fibrocartílago. Si no existe, como les comenté, eso sí es patológico, si está disminuido. ¿Tá? Es lo que se conoce en un futuro como lo que son hernias o protrusiones, ¿tá? De disco, que son muy comunes. Y acá también tenemos en la zona de la pelvis, que es más fácil de visualizar, entre los huesos pélvicos, esto es la cadera, esto es un fémur, es una vista de frente, y lo que yo estoy viendo acá es un espacio entre un hueso y un hueso. Esa es la descripción de una articulación. Contacto entre dos o más huesos. Eso que vemos ahí radiolúcido está conformado, está metido el disco de fibrocartílago. Bien, y como ven, hay cierto espacio, hay cierta distancia entre hueso y hueso. Si esta distancia estuviese disminuida o por el contrario aumentada, estaríamos frente a una lesión en esa articulación. Bien, entonces siempre tenemos que ver en este tipo, y vamos a ir relacionándolas, obviamente, en este tipo de articulaciones, un espacio entre entre hueso y hueso. Si no lo hay, patológico. Bien, entonces siempre que veamos un espacio entre un huesito y otro huesito, ya sabemos que ahí es una articulación del tipo cartilaginosa temporal. Perdón, secundaria permanente. Permanente. Bien, entonces en la sanfiartrosis solo vamos a tener estos dos tipos de clasificaciones. Tiene sustitución por hueso, es temporal o primaria. Estaba ahí desde chiquito, si va a permanecer durante la vida adulta, es permanente o secundaria. Bien, estas sínfisis o secundarias van a estar únicamente en la columna vertebral, en toda la columna, y en la zona de la sínfisis del pubis. Entonces, y acá mismo el nombre te dice sínfisis del pubis, es que se está uniendo los pubis, que son estos huesitos que están por acá, se está uniendo los huesos púbicos, estos que están acá, acá, tiqui tiqui, huesos púbicos, entre sí a través de una sínfisis que ya dijimos que estaba interpuesto el disco de fibrocartílago. Bien, entonces cuando le digamos sínfisis del pubis, ustedes ya saben que se trata de una anfiartrosis secundaria. Antes de pasar a al siguiente tipo de articulaciones, que ya nos queda hablar solamente de las articulaciones que eran muy móviles, vamos a hablar del
término cóncavo y convexo, que son dos términos que vamos a nombrar a partir de ahora todo el tiempo, ya que son las superficies que van a encajar una respecto a la otra. Recién vimos en las fibrosas, en las suturas, unas aserradas que eran con forma de sierra, ¿sí? Y que encajaban con respecto a la otra estructura ósea que venía así. Estas eran las aserradas. Bueno, ahora vamos a ver las mismas superficies articulares, pero con diferentes formas. O sea que una va a encajar en otra superficie que es idéntica. Si una superficie es así, la otra tiene que ser lo opuesto para que encajen perfectamente una en la otra. Estos términos van a ser cóncavo y convexo. La misma estructura va a presentar siempre que sea redondeada o que tenga forma de redondeada, un lado que es cóncavo y un lado que es convexo. El lado cóncavo va a ser el lado que es hueco, es decir, este que veo por acá, este que está mirando hacia aquel lado. Y el lado convexo va a ser el que sobresale, el sobresaliente, es decir, este que está mirando hacia allá. Bien, o lo que es lo mismo, vamos a imaginar un plato hondo. Este es un plato hondo. Esta zona que tengo por acá es la zona hueca o la zona convexa. Hueca o convexa. Y esta zona que yo estoy mirando desde acá es la saliente o la forma convexa. Perdón, no sé, creo que les dije al revés. Saliente. Repito de nuevo. Esta que tengo acá, que es el plato hondo, en donde yo pongo la sopa, vamos a decir, en donde yo vuelco la sopa, esa zona va a ser la zona hueca o cóncavo. Y la zona que me queda apoyada sobre la mesa va a ser la convexa o saliente. Bien, entonces, lado convexo de una zona saliente. Saliente. Lado cóncavo, lo hundido, lo que está hacia adentro. Y tienen que tenerlo claro porque ahora lo voy a nombrar bastante. Entonces recuerden, la zona cóncava va a ser la que tenga forma como de U y la zona convexa va a ser la forma que tenga más como de montaña. Bien, esa zona que me queda hacia arriba, acá o acá, es la zona que voy a estar describiéndoles. Igual yo ahí, ahora con las diapos, les muestro más y les ayudo un poco a entenderlo con claridad. Bien, o también descrito como convexo, la superficie convexo, superficie con curvatura hacia adentro, y cóncavo, superficie con curvatura hacia afuera. Bien, es lo que le acabo de decir. Curvatura hacia adentro o curvatura hacia afuera. Y hablando entonces de las articulaciones, que estas sí tienen movilidad, mucha movilidad. Algunas van a tener más, otras van a tener menos movilidad, pero todas van a presentar movimientos. Los movimientos se pueden hacer en un eje, perdón, o en varios ejes. Si se acuerdan, los ejes son los que repasamos ayer, los que vimos el martes pasado, eran en los que se realizaban los movimientos, que podía ser el eje antero-posterior, que eran movimientos de flexo-extensión, donde los movimientos iban de adelante hacia atrás, movimientos laterolaterales o transversales, que eran movimientos que iban de lado a lado, como la aducción y la abducción, y movimientos que se podían realizar en un eje vertical, que eran los movimientos más que nada de rotación, rotación interna o rotación externa. Entonces vamos a ver que las articulaciones van a presentar movimientos en un eje, estos van a ser conocidos como movimientos uniaxiales, de un solo eje, movimientos en dos ejes o biaxiales, bi de dos, y los multiaxiales, que son movimientos en múltiples planos, ¿tá? En más de dos. En cada una de las articulaciones les comentaré en cuáles o en cuántos ejes se realizan estos movimientos. Entonces, las articulaciones, volviendo a las articulaciones sinoviales o diartrosis, vamos a decir que son las articulaciones más móviles de todas, ¿tá? Van a ser articulaciones bastante complejas porque van a presentar un montón de estructuras y elementos que permiten esta cantidad de movimientos y van a presentar también muchas funciones, muchos movimientos.
Estas van a ser las más habituales o las que más vamos a hacer a través de radiografía, son las que más duelen porque como tienen muchos movimientos, son las que más se utilizan. Entonces, radiográficamente son las que más se realizan. Radiografía de rodilla, radiografía de hombro, de puño, de cadera, de tobillo. Todas esas son las que se realizan con más frecuencia en radiología. Entonces, tenemos que conocerlas y tenemos que saber los nombres y el tipo de cada articulación. Bien, lo mismo que pasa con cualquier tipo de articulación es la unión de dos o de más huesos. Perfecto. Entonces, la característica de esta movilidad se va a dar también a través, como les comentaba, de estructuras que están asociadas. Vamos a presentar dentro de la articulación, acá tenemos un hueso largo y un hueso sesamoideo, que era la rótula. Esta es entonces una rodilla de perfil, la misma que tenemos por acá. Fémur, fémur, tibia, tibia y ese sesamoideo o rótula. Esto que veo por acá es el peroné, que me queda ahí un poquito visible. Entonces, lo que voy a tener dentro de esta articulación, acá, rodeando los huesos, va a ser una membrana bien pegada a las estructuras óseas, un cartílago, que es esto que vemos de color azul, rodeando las superficies que van a estar en contacto constante. Vamos a tener un líquido por acá dentro de las articulaciones que me permite lubricar todo el tiempo ese movimiento. Es como ponerle aceite a una puerta. Es lo mismo, se oxida con el paso del tiempo si no tiene ningún líquido. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca un poco de aceite para que se movilice con mayor facilidad. Entonces, lo mismo pasa acá. Dos estructuras rígidas, óseas, están friccionándose todo el tiempo. ¿Qué se hace? Se mete un líquido para que éstas se deslicen con más facilidad. Y después, nada, tengo pliegues allá adentro que también me ayudan a esta dispersación del líquido. Entonces, estos elementos, la membrana, la cápsula, perdón, la cápsula no nombré, la membrana, el cartílago, el líquido, los pliegues, me van a permitir justamente que esa articulación tenga mucha movilidad sin sufrir ningún tipo de lesiones entre el contacto de un hueso y otro hueso. Y la cápsula articular que me faltó comentarles, la cápsula, es la que va a rodear toda esta articulación. Es esto, es una cápsula que va a rodear todas las estructuras que están en contacto. Radiológicamente, todo esto que les acabo de nombrar se va a traducir en la radiografía como radiolúcido. Yo no veo un líquido que está corriendo, no veo una membrana recubriendo la articulación, entonces todos los elementos articulares a nivel radiográfico van a ser radiolúcidos, no se van a poder estudiar. Para poder estudiar este tipo de líquidos, membranas o cápsulas, se hacen estudios más dedicados a eso, como es la resonancia magnética. Ahí sí que vamos a ver la intensidad del líquido, se va a ver con claridad los pliegues y todas las partes blandas de una articulación. Bien, si no, radiológicamente van a pasar desapercibidos. Lo que yo voy a visualizar es un espacio radiolúcido, eso sí, entre hueso y hueso. Todo esto que está acá debe estar presente para que justamente se esté en el medio la cápsula, esté en el medio la membrana, esté en el medio todos estos elementos que impidan que el hueso contacte con el otro hueso. Cuando este espacio esté disminuido, igual que en las anfiartrosis, es porque los elementos que están formando la articulación están lesionados o patológicos. Bien, entonces siempre tengo que ver en las anfiartrosis y en las diartrosis un espacio articular, ¿tá? Un espacio entre el hueso y el hueso. Si ese espacio no está o está disminuido, patológico. Lo mismo por acá. Tenemos el peroné y la tibia, hueso y hueso, una articulación. Que tengo que ver en el medio? Un espacio articular, porque esta articulación también es del tipo móvil. ¿Tá? Acá también voy a tener movilidad. Entonces, espacio articular en donde vamos a tener todos estos elementos que les acabo de comentar y que se ven radiolúcidos. Bien, entonces, las diartrosis se caracterizan por tener todos este tipo de elementos, pero a su vez vamos a poder dividirlas en 6 subtipos dependiendo de la forma que tengan las superficies que van a estar en contacto. Vemos que en esta imagen tenemos diferentes superficies. Acá tenemos una estructura que es así, levemente, y otra que es así. Y acá es donde vamos a aplicar cóncavo y convexo. Entonces,
Esta superficie que tengo yo por acá del fémur es una superficie convexa porque sobresale hacia afuera. Como yo les comenté, tiene que haber otra superficie que sea totalmente opuesta. En este caso, una superficie que es cóncava. Entonces, la parte convexa o saliente de este fémur encaja sobre la cara cóncava de esta rótula, que es hueca. Acá sería, esta superficie sería la que apoyo en en la mesa, por ejemplo, el plato hondo, la que apoyo, y esta superficie sería la que yo sirvo la sopa. Entonces, encajan una respecto a la otra. Fémur sería convexo, rótula sería cóncava o hueca. Bien, entonces esto es lo que vamos a visualizar ahora. Esta superficie es relativamente cóncava y convexa, y acá tenemos otra que por el contrario es súper convexa. En esta sí, esta es la que va a estar en contacto. La superficie que va a estar en contacto va a ser esta que está acá abajo. Por ende, es la que apoyo en la mesa, o sea, al lado convexo. Y del otro lado, del lado de la tibia, tendríamos que tener una superficie que sea totalmente opuesta. Entonces, el lado que va a estar en contacto va a ser este, en donde serviría la sopa, o el lado que es cóncavo. ¿Tá? El lado convexo de esta tibia me quedaría hacia abajo, apoyado en la mesa, pero no es la superficie que va a estar formando la articulación. La que forma la articulación es la superficie que me queda mirando hacia arriba, o la que es hueca o cóncava. Y otra superficie que tenemos por acá es esta, que al contrario de las otras es bastante recta, baja recta. Ese es otro tipo de superficies articulares y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en una imagen tenemos una imagen o una articulación que es levemente cóncava y convexa, otra que es muy cóncava y convexa y otra que es plana. Y dividiendo a todas estas articulaciones móviles, vamos a tratar tienen varios nombres. Yo se los digo, pero después en cada una de las diapos vamos a encontrar arriba todos los nombres con los que podemos nombrarla o encontrarla en la literatura. Tenemos las articulaciones esferoideas, también conocidas como enartrosis, como de enanos, enartrosis. Tenemos las articulaciones elipsoideas o también conocidas como condilias. Tenemos las articulaciones ginglimos, también conocidas como trocleares, trocleares. Y tenemos las trocoides, también conocidas como en pivot. Las celares, que también se nombran como encilla de montar o también como encaje recíproco. Y las planas, o también conocidas como artrodias, donde ya más o menos en estas, que se nombran como planas, podemos determinar cómo son las superficies que van a estar enfrentadas entre sí, que van a ser planas, como el mismo nombre lo dice. Entonces, arrancando por estas primeras que acabamos de nombrar, las planas, que son las más sencillas, porque como les comenté, las superficies que vamos a encontrar van a ser planas entre sí, rectas. Bien, estas van a estar caracterizadas porque presentan movimientos de deslizamientos o rozamiento. Es decir, que las superficies planas se van a desplazar una respecto a la otra, se deslizan. ¿Tá? Apoyo una superficie a la otra y la deslizo. La cuestión es que este deslizamiento se puede realizar en muchos planos, es decir, que puedo desplazarla de lado a lado, adelante a atrás o de forma oblicua. Bien, entonces, al ser un desplazamiento en muchos ejes, adelante, atrás, lado a lado, no sé qué, son movimientos que se realizan en ejes múltiples, multiaxial, o lo que sería lo mismo, que es una articulación multiaxial. Los movimientos que se realizan van a ser en múltiples planos. Tenemos un montón de estas articulaciones en nuestro cuerpo, estas sí que están un montón bastante presentes. Y vamos a ver acá las imágenes, van a estar entre los huesos del carpo. Esta es una radiografía de frente de puño, acá estoy viendo el radio y acá estoy viendo el cúbito. Acá estoy viendo las falanges, o lo que vendrían a ser la zona del dorso de la mano, y acá estoy viendo los huesos del carpo. Que si se acuerdan, los huesos del carpo ayer los comentamos todos como huesos cortos.
Los huesos cortos, recordando y sumando lo que comentamos ayer, tenían un punto de osificación en el centro del huesito. Y de ahí se iba a expander así, se iba a expander de esta forma hasta llegar a la forma del hueso adulto. Bien, los huesitos cortos, estos que tenemos en el carpo, van a estar unidos entre sí a través de estas articulaciones que son planas. Todas van a ser planas, entre los huesos del carpo. Otra articulación que se ve mucho más linda y se ve más como separaditas de estas superficies es la articulación acromioclavicular. Acromioclavicular, que es la articulación que está en la parte superior y lateral del tórax, arriba y al lado del tórax. Bien, esa articulación que está cercana al hombro, arriba del hombro, la vemos acá radiológicamente con superficie plana y en el medio esa radiolucidez que estaría ocupada por todos estos elementos articulares de una articulación móvil. Y entonces, elementos de una articulación plana o, como les había dicho, artroidea. Bien. Y dentro de las articulaciones móviles, a pesar de que sea multieje, esta articulación es la menos móvil de todas, porque solamente permite movimientos de deslizamientos y son movimientos limitados. Las regiones, como les comenté, del carpo y esta del acromio clavicular, presentan movimientos pero muy leves, ya que son movimientos, por ejemplo, acromio clavicular, son movimientos que acompañan el movimiento del hombro, es decir, esta articulación que tengo acá, y en el caso del carpo son movimientos que acompañan la movilización del puño. Entonces, entre ellos realmente yo no puedo mover solamente o independientemente los huesos del carpo o la articulación acromioclavicular. Quiero moverla sola, no puedo. Pero cuando yo hago movimientos del puño, se movilizan de forma indirecta. Pero para que se mueva el puño, tienen que desplazarse o deslizarse entre sí estos huesos del carpo. Bien, entonces, individualmente no podemos moverlas, pero sí que participan en conjunto con otros movimientos. Bien, entonces, arterias o planas, movimientos de desplazamiento en múltiples ejes, pero que se movilizan principalmente acompañando otros movimientos más complejos. Vamos con las articulaciones en silla de montar. Como el nombre dice, estas articulaciones en silla de montar, encaje recíproco o celares, son articulaciones donde vamos a tener una especie de persona subida a un caballo, en silla de montar. Acá tenemos las superficies que estarían uniéndose entre sí. Este tipo de articulaciones creo que la tenemos en 2 o 3 partes del cuerpo nada más. Está muy limitada, a diferencia de las planas que van a estar en un montón de partes. Estas celares van a estar en lugares bastante limitados y van a presentar movimientos muy particulares. Por ejemplo, el primer dedo con el hueso correspondiente del carpo, que es el trapecio, este que tengo acá, y el primer dedo. Esta articulación es una articulación encaje recíproco o silla de montar. Y las superficies van a estar encajadas entre sí, como les comentaba, como si fuese una persona subida a una silla de montar. Tenemos la ilustración en color celeste, que lo que está haciendo es la superficie convexa, es decir, la que está mirando hacia afuera, es la que va a estar en contacto con esa otra superficie articular. Entonces, la superficie convexa encaja sobre una superficie cóncava o hueca, que vendría a ser la ilustración de color gris. Entonces, la azul es convexa, sale hacia afuera, es la parte que yo apoyo en la mesa si fuese un plato. Y la parte gris es la cóncava hueca en donde yo vertería la sopa. Bien, entonces encajan de una forma tan parecida a una silla de montar que le pusieron el mismo nombre, encaje recíproco o silla de montar. Y acá tenemos una superficie que es saliente, que representaría el color celeste, que sería la convexa, la que se va a apoyar, y tenemos por parte de la estructura del carpo una superficie opuesta, cóncava hueca, en donde encaja ese primer dedo, ¿tá? O ese pulgar. Si se acuerdan, hablamos de movimientos del primer dedo como los movimientos de
oposición, opo y reposición. Estos movimientos de oposición y reposición eran como movimientos particulares del primer dedo, no existían en ninguna otra parte. Yo les comenté que permitían hacer movimientos finos, como era atarse la camisa de los botones, agarrar, por ejemplo, una pastilla chiquitita, agarrar algo pequeñito. Esos movimientos finos siempre se hacen con un movimiento de pinza, que justamente me la permite dar o hacer el primer dedo. Y justamente solo se da en el primer dedo y no se da en otro dedo porque tenemos esta articulación en silla de montar. Si no tuviésemos esta articulación, la limitación del movimiento estaría dada justamente por la ausencia de la articulación. El movimiento entonces de oposición y reposición vendría a ser un movimiento más de abducción y abducción, acercar y alejar. A partir de la posición anatómica, el dedo gordo se oponía, se acercaba al dedo o tocaba el dedo chiquito o cualquier otro dedo, generando un acercamiento o lo que vendría a ser una aducción con D, adentro. Y el movimiento de reposición, es decir, volver a la posición anatómica, sería de alejar o de abrir lo que vendría a ser una abducción. A su vez, esta articulación, además de abducción y abducción, me permite movimientos de flexión y extensión. Yo flexiono y extensiono. Por ende, el encaje recíproco me permite hacer, como vemos acá en las flechitas, movimientos en dos ejes. Antero-posterior, la flexo-extensión, y lateral lo que vendría hacer la abducción o abducción o oposición y reposición. Entonces, oposición, oponerlo sería llevarlo hacia adentro, o lo mismo que sería la aducción con D, y la reposición, la apertura se abre, la abducción con B. Bien, y es característica, como les comentaba, del primer dedo. Estas articulaciones también se pueden encontrar en lo que son los anillos que forman la laringe, que la laringe es un órgano que se encarga principalmente de la fonación, o sea, de emitir sonidos, bueno, y presenta anillos superpuestos entre sí. Estos anillos, uno arriba de otro, justamente presentan un encaje en modo silla de montar, lo que permite que vibren, bien, que se relaje, que se tensionen los pliegues bucales y que al vibrar se emita esa voz, bien, la emisión de la voz. Entonces son articulaciones muy raritas, que se encuentran, como les dije, creo que se encuentran en 3 lugares, en otro lugar más y ya está. Perfecto. Entonces acá estamos viendo, a diferencia de las planas que recién nombramos, superficies cóncavas y convexas, estos términos que les acabo de mencionar. Seguimos con otras superficies, otras formas de superficies. Estas son la articulación en pivot o trocoide, en donde vamos a tener de color verde un proceso óseo que va a tener forma redondeada, va a ser un círculo y que va a encajar en una superficie totalmente opuesta, es decir, hueca. Esto que tenemos acá, un círculo, va a ser en cualquier superficie que yo tenga en contacto con este hueso, esto va a ser siempre convexo o saliente. Por ende, el cilindro, la estructura redondeada, esta que tengo yo acá, siempre va a ser la estructura que va a ser convexa. Y por ende, la estructura totalmente opuesta tiene que ser hueca o cóncava. Y ahí la tenemos en color gris. Va a ser así, hueca, en donde yo vierto la sopa. Vemos acá las primeras vértebras, lo mismo, una estructura hueca y un cilindro redondo que vendría a ser esto, lo mismo que les acabo de dibujar. Cóncavo, lo que vendría a ser esta porción, convexo, la estructura cilíndrica. Este tipo de articulación lo que va a hacer es girar sobre sí mismo. Es decir, que este cilindro que tengo acá lo que va a hacer es rotar de esta forma o al lado opuesto, pero siempre un movimiento circular, ¿tá? Un movimiento rotatorio. Lo que me va a permitir únicamente es movimientos, como dicen las flechas, en un solo eje. Es decir, que es una articulación uniaxial. Solamente va a permitir rotaciones en un único eje, uniaxial. Encontramos este tipo de articulaciones en la región de las cervicales, la posibilidad de decir que no con la cabeza,
Mirá, decir que no con la cabeza es justamente un cilindro, una estructura redondeada, encaja sobre una estructura hueca y gira de esta forma. Decimos que no justamente por este tipo de articulaciones, que es entre C1 y C2. Bien arriba en las cervicales, cerca de la parte nucal, me permite decir que no. Y como ven es un movimiento rotatorio. Otro movimiento rotatorio que tenemos con este tipo de articulaciones en pivot van a ser la pronosupinación, que se encontraba, si se acuerdan, en la región del codo. Habíamos dicho que el girar la mano, teniendo el codo de frente, giramos la mano, tiki tiki, pronación. Apoyo la palma, pronación, apoyo el dorso, supinación. Entonces, este movimiento me permite hacer una rotación del puño sin tener que movilizar el codo. ¿Cómo lo hace? A través de esta articulación. Bien, la articulación que sería entre este huesito, espérense que pongo la radiografía, ahí, esta es una tomografía porque está en 3D, ven que ven un volumen ahí, no es una imagen en 2D, no veo ninguna superposición, es una imagen en 3D, esta que está por acá, y lo que yo veo es una estructura redondeada, esta que está ahí, es redondeadita, y encaja, que no se ve muy bien acá, en esta zona que es cóncava o hueca, ahí, tiki tiki. Y esto es lo que va a girar hacia allá o hacia el otro lado, generando la pronosupinación. Codo de frente, que es lo único que gira, el radio. ¿Tá? Esta articulación se llama entre el cúbito y el radio cubital proximal, porque vamos a tener un contacto nuevamente entre estos dos huesos más distal. Bien, entonces, articulación proximal radiocubital es del tipo trocoide o en pivot. Cuando hablemos de los huesos, ahora más adelante, cuando nos metamos realmente en miembro superior, vamos a ir describiendo cada articulación. Cada una la vamos a nombrar y vamos a recordar qué tipo de articulación era. ¿Sí? Esta es la introducción. Bueno, y acá tenemos la radiografía de la cervical. Esta es la misma que esta, y lo que estamos viendo es una estructura redondeada que corresponde a esta que está por acá, que no se ve, pero estaría articulándose con esta superficie hueca, generando entonces ese no. Lo que yo estoy viendo acá son los dientes, acá arriba también son los dientes, esta es la mandíbula, bien, y esta es una radiografía que se conoce como radiografía transoral, porque el rayo X atraviesa la boca, a través de la boca hacemos una radiografía de las cervicales que están por atrás. Bien, y ahí se ve hermosamente esas primeras dos cervicales que no se ven con claridad casi nunca. Perfecto. Vamos a hablar ahora de las articulaciones en bisagra, trocleares o guíndimos. Estas articulaciones van a tener una superficie que va a ser cóncava y otra convexa. Van a encajar hermosamente una respecto a la otra. En amarillo tenemos entonces la superficie que estaría en contacto, que sería la convexa, la que sobresale, y de color gris tendríamos la superficie que es hueca o que vendría a ser la que encaja o la que permite encajar justamente a esta polea o esta estructura convexa. Bien, encajan profundamente, bien, se encajan bien, se incrustan muy bien entre una respecto a la otra y forman lo que vendría a ser una especie de engranaje, ¿tá? Una especie de polea. Se reparten las fuerzas como si fuese una polea de gimnasio, es lo mismo, ¿tá? O lo que vendría a ser también una llave inglesa de estas que se encaja en un tornillo y la moviliza. ¿Vieron que tiene una pincita la llave inglesa? Bueno, que encaja en un tornillo, bueno, lo mismo. Esa movilidad que presenta es la misma que va a tener esta articulación. Como dice ahí, es como un segmento de polea. Y lo que va a hacer simplemente es tener movimientos de flexo-extensión. Esto se va a desplazar hacia adelante o hacia atrás, generando movimientos anteroposteriores o como habíamos nombrado, flexo-extensores. Bien, entonces tienen movimientos limitados y vuelven a ser movimientos en un solo eje o uniaxiales. Uniaxiales, un solo eje, flexo-extensores. Acá tenemos la imagen ilustrativa, donde tenemos al húmero, al cúbito, tenemos una superficie que es totalmente hueca, que vendría a ser la gris, esta que tenemos acá, la hueca, y acá tenemos una superficie totalmente convexa o saliente. Contactan entre sí encajándose muy bien, miren acá como tenemos una
y otra, y acá tenemos una y otra. Encajan entre sí muy bien y este movimiento, como les comenté, solo vendría a ser de adelante hacia atrás, uniaxial. En la radiografía, acá la tenemos, perdón, tomografías en este caso nuevamente, tenemos al húmero que viene desde arriba, al cúbito, y acá tenemos al radio, y vemos la zona convexa del húmero encajando perfectamente acá en una zona bastante profunda, bastante aguda, cóncava de ese cúbito. Bien, entonces movimientos limitados, pero las trocleares o ganglimos también van a estar presentes en un montón de partes del cuerpo. Van a estar acá, van a estar en tobillo, trocleares también vamos a tener en la zona de la rodilla, bien, van a estar en un montón de regiones con bastante movilidad. Seguimos con la siguiente, las condilias. Las condilias van a tener la particularidad de que presentan una superficie redondeada imperfecta. Son segmentos elipsoideos, ¿tá? Son como redondas, pero no son tan redondas, no son como una esfera perfectamente formada, no es un círculo hermosamente formado, sino como que es una estructura redondeada imperfecta, más ovoidea, por así decirlo. Estas también, las elipsoideas, se conocen como condilias, ¿bien? Condilias es el término que más utilizamos para nombrarlas, ya que cuando hablemos de los huesos, vamos a ver que los huesos presentan cóndilos. Entonces, ya sabemos que cualquier estructura que tenga un cóndilo va a ser una articulación del tipo condilia, en donde las superficies, como les comenté, son estructuras redondeadas, pero no son perfectas. Acá tenemos una estructura redondeada. Acá tenemos una estructura redondeada, pero no es esto, no es una estructura así, redonda, perfecta. Es más así. Bien, esa es la condilia. Vamos a encontrarla en la región de, como estamos viendo acá, los metacarpianos o los huesos que forman la palma de la mano y el dorso y los deditos. Esa estructura acá son todas del tipo condilia, porque son estructuras redondeadas imperfectas. Acá tenemos otra estructura más condilia, esta es más compleja, pero tenemos un conjunto de huesos que forma una estructura ovoidea encajando en una estructura hueca. Bien, pero esto lo vamos a hablar más adelante porque es más complejo. Vamos a ir a los deditos que es más fácil. Entonces, si tengo una estructura que es redondeada así, o así mejor dicho, que la superficie que va a estar en contacto es convexa, voy a tener que encontrar del lado opuesto una estructura que es cóncava. Así, encajan perfectamente una respecto a la otra. A su vez, puedo presentar en algunos sectores, vieron que está condilia, es decir, un solo cóndilo, y en algunos sectores puedo llegar a encontrar dos estructuras que sean redondeadas, imperfectas, como es en la rodilla. En la rodilla tengo lo mismo, dos estructuras que son levemente redondeadas, una por acá y otra por acá, pero que son imperfectas, que no son un círculo hermosamente armadito. Estas, entonces, como son dos cóndilos, se pueden nombrar como articulaciones bicondilias, porque tenemos dos cóndilos en una misma articulación. Lo mismo va a pasar del lado opuesto, tiene que haber una superficie hueca o cóncava para que encajen estos cóndilos femorales, estas estructuras cóncavas, perdón, convexas, convexas. Bien, entre lo mismo que pasaba anteriormente, entre un hueso y otro, debe haber un segmento radiolúcido correspondiente a esos elementos articulares, igual que me pasaba acá. Entre las superficies articulares de los dedos encontramos radiolucidez, ahí, radiolucidez, que corresponde a elementos articulares. Bien, perfecto. Y después, por último, tenemos las articulaciones que son esferoideas o en artrosis. Y acá, al contrario que las condilias, que eran superficies redondeadas imperfectas, acá sí que voy a encontrar superficies más redondeaditas, o como el mismo el nombre dice, más esferoideas o más con forma de una esfera. Bien, son esféricos o casi esféricos, obviamente una va a ser saliente, acá tenemos en color violeta, la que viene a ser convexa, la que es saliente, y una estructura opuesta o cóncava, que vendría a ser la gris, que recibe a esa convexidad.
Estas articulaciones son las más móviles de todas. Ay, se me está escuchando. Son las más móviles de todas. Mm, Bueno, yo le doy. Son las más móviles de todas y presentan movimientos en múltiples ejes. Las flechitas nos están señalando justamente hacia arriba, hacia adelante o hacia cualquier dirección. Multiaxiales, al igual que las planas, presentan movimientos en múltiples ejes, multiaxiales. Bien, las encontramos en pocos lugares, las esferoideas, principalmente en la articulación del hombro. Vamos a ver la imagen ilustrativa. En la imagen de esta radiografía de hombro, lo que estoy viendo es una superficie saliente que representa el húmero y una superficie que es hueca que representa la escápula. Encajan entre sí. Como ven ustedes, sí que encajan, pero gran parte de esta cabeza, de esta estructura esferoidea, me queda por fuera de esta superficie. Ven que no recubre toda la cabeza, sino que ahí se pierde y ahí es donde realmente recubre la cabeza. Es decir, que una de las superficies articulares, la del húmero, es mucho más grande que que la de la escápula o la del omóplato. Bien, entonces este tipo de articulaciones es el tipo de articulaciones en artrosis esferoideas, a secas, así, cuando la superficie, una de las superficies articulares es más grande respecto a la otra. Ahora, tenemos dentro de las enartrosis esferoideas un subtipo que se conoce como cotiloideas, que esta es característica de cuando la cabeza o esta estructura convexa es igual de grande que la estructura cóncava que la recibe, como por ejemplo pasa en la cadera. Tenemos la cabeza o una estructura esférica hermosamente formada, que es la estructura convexa, que encaja en una profundidad o en una estructura cóncava. Esas estructuras que están enfrentadas encajan en la perfección, es decir, la cabeza sí que está completamente, la cabeza no, sí, tendría que ser esta esfera, sí que está completamente cubierta por toda esa concavidad, por esa cavidad hueca. Este tipo de articulaciones está únicamente presente en la cadera y se conoce como cotiloidea. Entonces, es una anartrosis y a su vez es cotiloidea, porque la cabeza se incrusta tanto dentro de esa cavidad que queda completamente cubierta. A diferencia de la del hombro, que toda esta zona que tenemos por acá queda sin cobertura, no queda cubierta y por ende queda más expuesta. Bien, esta es simplemente una articulación esferoidea y esta de la cadera es una articulación esferoidea cotiloidea, la única. Bien, como dice ahí las cotiloideas, es donde la superficie es tan profunda como para albergar gran parte de la superficie convexa de esta porción del fémur que sobrepasa el ecuador. Es decir, que si yo trazo una línea en el centro de esa concavidad, la cabeza se incrusta tanto hacia lo profundo que sobrepasa su límite medio, su centro. A diferencia de esto, que si yo trazo acá una línea, vemos en la mitad de esta articulación, vemos que la cabeza ni siquiera llega a tocarla. Bien, la cabeza de ese húmero no llega ni siquiera a tocarla. Perfecto. Entonces, repasando todas estas que acabamos de nombrar de las diartrosis o móviles, tenemos las planas, que eran desplazamientos en muchos ejes, múltiples ejes, que no se movían porque yo quería moverlas, sino que eran movimientos que se realizaban de forma indirecta acompañando otros movimientos más complejos. Las de encaje recíproco o en silla de montar, que justamente parecía como una persona sentada en una silla de montar, que también las teníamos en muy poquitos lugares. En unos de ellos era en el primer dedo, que permitía un montón de movimientos, justamente característicos del primer dedo. Estos eran biaxiales porque permitían movimientos en dos ejes. Las trocoides en pivot era una superficie redondeada, un círculo que rotaba en un solo eje uniaxial y permitía movimientos en el eje rotatorio, es decir, que no o la pronosupinación. Las trocoides ínglimos o en bisagra eran justamente como una especie de únicamente movimientos de flexo-extensión o movimientos en un solo eje o uniaxiales.
Eran características porque también presentaban mucha estabilidad y la superficie convexa encajaba con perfección en la superficie cóncava. Bien, es como una especie de palanca. Las cóndilas elipsoideas eran superficies redondeadas imperfectas que podían presentar un solo cóndilo, es decir, una superficie redondeada imperfecta, permitiendo movimientos en dos ejes, esto no se lo dije, pero movimientos de flexoextensión y de abducción. ¿Tá? Por ejemplo, que cualquier dedito que tengamos, haga movimientos de no, esto es una abducción, abro y adentro, abducción y aducción, y también la flexoextensión, decir que sí con el dedo, o hacer así. ¿Tá? Es un movimiento característico de esa articulación condilia. Y también teníamos dentro de este subtipo las bicondilias cuando teníamos en una misma epífisis dos superficies ovoideas o redondas imperfectas bicondilias. Esta bicondilia creo que solamente la vamos a encontrar en la rodilla, así que solamente ahí. Y después las más móviles, las enartrosis, movimientos en múltiples ejes, estas eran las más móviles de todas, me permitían hacer más movilidad. Lo que no les comenté de las enartrosis es que las cotiloideas, esta de la cadera, tiene movimiento más limitado. Cuanto más incrustado esté ese hueso en la concavidad, en el hueco, cuanto más adentro esté, más limitado va a ser ese movimiento. Al contrario, la esferoidea del hombro, al estar más hacia afuera, al no estar tan encajada en la profundidad, me permite mayor amplitud de movimientos. Por eso los pacientes o las personas podemos, por ejemplo, levantar hacia arriba el brazo sin ningún tipo de complejidad, moverlo hacia el costado. Lo podemos hacer casi todos a esto. Poner estos brazos así, que le pedimos mucho al paciente, etc. Ahora, la cadera va a estar más limitada en movimientos principalmente porque está más incrustada hacia adentro. Muchos pacientes no pueden, por ejemplo, abrirse de piernas, otras personas sí, o otros pacientes no pueden levantar mucho las piernas hacia arriba, los añosos, porque están más limitados a esos movimientos. Bien, entonces, cuanto más cotiloidea sea esa articulación, menos movimiento tendrá. Va a ser más firme la articulación porque es más difícil de que se genere algún tipo de separación entre hueso y hueso. Las luxaciones, que son cuando un hueso se separa de respecto al otro, son más propensas a pasar en el hombro, que tiene más libertad de movimiento y no está tan asegurada esa profundidad de la articulación. Al contrario, las de la cadera son articulaciones mucho más estables porque hay más refuerzo y más estabilidad en la profundidad. Bien, después de ver esto, entonces, acá tenemos para visualizar el estudio, esto yo después le voy a dejar alguna actividad, pero lo que vamos a hacer es, como les comenté en la anterior clase, siempre vamos a determinar qué estudio es una radiografía, una RX, vamos a intentar determinar las densidades. Acá estoy viendo una densidad aérea, radiolúcida, igual que en la parte externa y en la parte inferior. Otra densidad que puedo apreciar son estructuras cálcicas, acá las visualizo, ¿tá? Forman lo que es el coxis y bueno, todo lo que está por acá. Visualizo el aumento de radioopacidad en los extremos o en los laterales del hueso, a diferencia del centro que es más radiolúcido, tejido compacto y tejido esponjoso en el medio. Las extremidades dijimos que era donde había más estructura o tejido esponjoso, por ende va a haber una disminución del tejido compacto en las epífisis, pero vamos a tener un montón de tejido esponjoso metido ahí adentro. A su vez, estamos viendo la superficie redondeada del extremo, acá, que vendría a ser la superficie esférica perfecta, encajando en una concavidad hueca y sobrepasando el ecuador o el centro de esa articulación. Lo que me está determinando que hablo de una estructura esferoidea, una articulación esferoidea, y a su vez cotiloidea porque sobrepasa ese límite o ese centro del ecuador. Bien, y ahí me pasé a la clasificación de la articulación. A su vez, por acá estoy viendo una estructura que, si se acuerdan, no veo al otro lado, pero acá teníamos entre hueso del pubis y hueso del pubis la articulación anfiartrósica o cartilaginosa permanente, en donde en el medio de los huesos íbamos a tener un disco de fibrocartílago. Volviendo a las densidades, nada, tenemos por acá todo lo que es músculo y por acá observo un poquito de una densidad un poquito más clara. Ahí, que veo acá un triángulo, bueno, sería musculatura y tejido adiposo o grasa.
Bien, y ahí tenemos todas las densidades normales del paciente. La ausente es la artificial, que esa no va a estar ahí. Y después tenemos la clasificación de los huesos. Hueso del fémur, que vendría a ser vendría a ser un hueso largo, y un hueso que no es largo, pero también es ancho, tiene por acá un agujero, por acá tiene una forma, acá se afina un poco, tiene un hueco por acá donde encaja el fémur, entonces no tiene ni forma larga ni forma ancha, no es un sesamoideo, tampoco es plano, está todo irregular porque tiene huecos, agujeros, profundidades, anchos, largos, es grande, etc. Hueso irregular. Se descarta y se mete en el hueso irregular. Entonces yo después les voy a mandar una actividad para que ustedes intenten clasificar las articulaciones dependiendo de cómo sean o cómo estén viendo esas superficies que estén en contacto. Acá tenemos otra imagen que quiero que nos fijemos acá. Tenemos una superficie que es cóncava, perdón, hueca, y tenemos otra que es convexa o saliente. En el medio, un espacio. Esta es una radiografía de la articulación temporomandibular o la que nos permite justamente movilizar la mandíbula. Abrir la boca, lo que vendría a ser el descenso y el ascenso de la mandíbula, que baje y que suba. Nos permite también deslizamientos laterales, movilizar a un lado al otro, lo que vendría a ser el bursismo, ¿sí? Movilizar de un lado al otro la mandíbula, los dientes, y también nos permite el tema de la protrusión y la retracción, que si se acuerdan los dimos en movimientos. Vendría a ser descenso a ascenso hacia arriba, protracción hacia adelante, retracción hacia atrás. Bien, y también lo que vendría a ser mover lateralmente, lateral. Todos estos movimientos que realizamos con la boca se dan gracias a esta articulación que queda 2 dedos por delante del agujero de la oreja. Ahí queda la articulación. Se puede palpar cuando justamente abrimos y cerramos la boca. Se siente. Bien, la ATM, también nombrada como ATM o articulación temporomandibular, que une la mandíbula y el temporal, que es el huesito que estaba asociado a la región de la oreja. Bien, nombres de la articulación, nombre del hueso que está uniendo. Y vemos justamente la superficie convexa y la superficie cóncava. En el medio, como es una articulación móvil, tiene que haber un espacio donde están todos estos elementos que le comenté, la cápsula, los pliegues, el líquido, etc. Bien, y lo que tenemos acá entonces es una articulación con una superficie redondeada, pero no es perfecta. Entonces, vamos a estar viendo lo que es una articulación del tipo condilia o elipsoidea. Bien, superficie redondeada, imperfecta. A su vez les comento, para que lo tengan en cuenta, que esta porción que viene acá de la mandíbula se conoce como cóndilo mandibular. Y por descarte, como les comenté, si hay un cóndilo, la articulación va a ser condilia. Bien, articulación temporomandibular. Acá ya que estamos, vemos otras densidades aéreas, acá la tenemos, y todo esto que ven acá es aéreo. Esto que ve acá redondeadito, más radiolúcido, es el agujero del oído. El oído va a tener en su profundidad diferentes porciones que van a ser más que nada huecas, bien, para que justamente haya como un choque de los sonidos y por ende se sienta, se escuche mejor. Y posteriormente todo esto que vemos acá, que lo vemos radiolúcido, que a su vez parece como si fuese como una especie de burbujitas, por así que están separadas, porque hay radiolucideces en el medio, ahí, todas esas cositas, son celdas que se conocen como celdas mastoideas dentro de un huesito, que son celdas neumáticas, es decir, aire. Como pasaba en los huesos, que teníamos una cavidad en el centro y que además teníamos todos esos espacios en el tejido esponjoso, en el cráneo pasa lo mismo. Si el cráneo fuese todo óseo, pesaría muchísimo y recaería sobre las cervicales. Entonces, existen áreas en el cráneo que son huecas, que no tienen nada, que son aire, que hacen simplemente reducir el peso real del cráneo, para que no pese tanto. Bien, ahí tenemos una y acá tenemos otra radiolucidez, que son cavidades dentro de nuestro cráneo, tal como les comentaba, que no tienen nada, tienen aire, por eso se ven radiolúcidas. Bien, y acá por el contrario tenemos un aumento de densidad y un aumento de densidades, es decir, se ven muy radiopacas, y esto tiene que ver con la superposición de las estructuras óseas y la sumación de sus densidades. Hueso, más hueso, más hueso, más radiopaco.
Bien, es solamente por eso. Pero al ser una imagen que se intenta estudiar exclusivamente la articulación ATM y yo acá la veo hermosa, las estructuras que me quedan alrededor no van a ser estudiadas. Si yo quiero estudiar estas celdas neumatizadas, hago un enfoque específico para esas celdas con una técnica específica para ese aire de las celdas. Bien, si yo quiero estudiar, por ejemplo, la región de los huesos de acá abajo, hago un enfoque específico con una técnica específica para atravesar esa zona ósea. Bien, son enfoques con diferentes posiciones del paciente, con diferentes cantidades de radiación que van a dar y diferentes imágenes. Yo les comentaba que no es lo mismo atravesar el aire con la radiación, si yo quiero estudiar los pulmones, tengo que utilizar cierta cantidad de radiación, que si yo quiero estudiar, por ejemplo, el hueso, que tengo que utilizar otra cantidad de radiación. Bien, entonces, si yo quiero estudiar aire, hueso y partes blandas, va a ser muy difícil que en una sola exposición pueda ver todas esas densidades con claridad. ¿Es lo que busco? Es lo que busco. Pero si yo quiero destacar el aire, tengo que darle una técnica diferente. Si yo quiero destacar las costillas, por ejemplo, los pulmones, tengo que dar otra técnica. ¿Tá? Que eso va a pasar mucho en tórax. Cuando el paciente va, por ejemplo, por una infección respiratoria, se hace una técnica para evaluar el aire del pulmón. Si el paciente va porque se golpeó las costillas, vamos a ver el tórax, pero vamos a hacer una técnica para evaluar la región ósea, las costillas. Bien, cosas diferentes. Perfecto. Bueno, y terminamos hablando de los músculos, que son tres clasificaciones súper rápidas y súper sencillas, y ya terminamos. Los músculos, a diferencia del tejido óseo, va a ser conocido como partes blandas o tejido blando. Bien, estas se van a traducir a nivel radiológico como radiolucidez. Se va a ver como un tono gris oscurito, ¿tá? O sí, gris oscurito. Los tejidos entonces musculares van a ser tejidos blandos que van a estar formados por fibras musculares cuyo nombre son los miocitos. En el caso del hueso son los osteocitos. Todo lo que sea citos que termine la palabra en cito significa que está formando. Mio forma músculo, osteocitos, formación de hueso. Bien, hepatocitos en el hígado, hepato. Bien, entonces todo lo que sea citos es una célula que forma esa estructura que está nombrando previamente. Está conformado este tejido blando por principalmente agua. Un 75% del músculo es agua. Por eso cuando hablamos de densidades radiográficas, mencionamos al agua en el punto medio como un gris entre claro y oscuro, porque principalmente la composición del músculo es agua. Un 10% va a ser proteínas, no, un 20%, perdón, van a ser proteínas, un montón, y el 5% restante que me queda va a ser grasas, sales minerales, etc, etc, otros componentes, ¿bien? Pero lo que me importa es que ustedes sepan de que la composición principal de un músculo es agua, por eso la vamos a visualizar como se visualiza en la radiografía. Las características principales es que tiene la contractibilidad. Es un tejido que se puede contraer, es decir, achicar, y que se puede también distender o relajar y extenderse. Esto es gracias a las proteínas, ese 20% que también componen los músculos, las proteínas, que permiten justamente la contracción y la relajación muscular. Vamos a ir a lo que me interesa. Los tipos de músculos. Son tres tipos de músculo. Tenemos el músculo estriado y el músculo liso. Esto de músculo estriado y músculo liso es una clasificación microscópica, es decir, algo que se ve a nivel microscópico, de un microscopio. Son musculaturas que presentan a nivel de sus fibras estrías o que no los presentan y por ende son lisos. Las estrías, como cuando las mujeres se embarazan, que le generan estrías en la barriguita, lo mismo. Las estrías son estructuras así, que como les dije, a nivel microscópico. Y las lisas no presentan nada y son estructuras así, fibras lisas entre sí. Dentro del músculo estriado vamos a tener la subdivisión en músculo esquelético y músculo cardíaco. Ya los mismos nombres nos van diciendo a qué están asociados. El músculo estriado esquelético va a estar asociado al esqueleto óseo, a los huesos. Y el músculo estriado cardíaco va a estar relacionado al corazón.
La característica entonces de los músculos estriados y el liso dijimos que era a nivel microscópico, ¿tá? Lo que yo veo a nivel de el microscopio. Ahora, dentro de lo que vendrían a ser esta clasificación, también tenemos los músculos que van a ser controlables, es decir, que yo digo cuando se mueven, o los músculos que van a ser incontrolables, o también nombrados como involuntarios, que esos van a decidir ellos mismos cuándo movilizarse, ¿tá? A través de el envío de señales del cerebro y todo lo que son los nervios, ellos van a controlarse ¿tá? Por su cuenta. Yo no tengo que estar pensando en movilizarlos. Este primer grupo del que vamos a hablar entonces, el músculo esquelético, que es el músculo estriado esquelético, es un músculo que les comenté que es controlable. Yo lo controlo, yo digo cuándo movilizar. Bien, son músculos conocidos como voluntarios y van a estar relacionados con el sistema osteomusculoarticular y es el que justamente moviliza, estabiliza los huesos y otras articulaciones, otras estructuras, ¿tá? Es el encargado de movilizar. Es decir, yo le digo al brazo, quiero agarrar el teléfono, ¿qué hago? Movilizo, yo agarro, yo me muevo, yo le doy la orden a ese músculo para que ejerza el movimiento y va a estar siempre en relación con los huesos. ¿En dónde va a estar unido o a través de qué va a estar unido este músculo? A través del tendón. Esto que vemos acá, el tendón. Ayer nombramos al tendón porque justamente dijimos que dentro de este tendón se generaban los huesos sesamoideos. Tendón. Acá adentro, si existiese mucho movimiento, mucha fricción entre el tendón y el hueso, se formaría un sesamoideo. Acá adentro. Bien. El tendón entonces es el elemento fibroso que une el músculo al hueso y lo va a hacer en los accidentes óseos que nombramos ayer. Los accidentes óseos son estas estructuras. ¿Ven que acá tenemos todo liso? Bueno, acá no tengo, acá tampoco, ningún accidente óseo, pero acá tengo un pico. Acá tengo otro pico, acá tengo un hundimiento. Estas variables en el propio hueso son los accidentes óseos y es acá justamente en donde la superficie que no es lisa, que yo les comentaba, las ruedas de los autos, las ruedas de las motos, tienen una parte superficial como ciertos hundimientos, rayitas, para que no patine sobre el asfalto, para que no deslice con facilidad. Por eso se cambian las ruedas cada tanto, porque se pierden esas líneas de tanto desgaste y después el auto patina, se van las ruedas porque no puedes controlarlas por el patinaje. Entonces, lo mismo pasa con los huesos. Si yo quiero que el tendón se fije en una superficie hermosamente lisa, preciosa, no se va a fijar ahí. ¿Qué requiere? Variables, salientes, hundimientos, cualquier cosita en donde ahí pueda incrustarse ese tendón y quedar estable, ¿bien? Inmóvil. Y entonces, volviendo al tema, entonces lo que hacen estos músculos es a través de tendones unirse a los huesos y a través de sus fibras, como vemos acá, se contraen haciendo una disminución de este ángulo. Miren cómo este ángulo se minimiza, formando lo que es la flexión. Bien, con la contracción de este músculo, elevo la parte de los huesos del antebrazo, acercando el antebrazo al húmero, generando una flexión, una disminución del ángulo. Por el contrario, cuando este músculo se relaja y queda flojito, el otro antagonista, el que estaba flojito en un principio, se contrae, este que está acá, y lo que hace es cinchar hacia atrás del antebrazo, volviendo entonces a generar una apertura mayor entre el húmero y el antebrazo. Bien, generando lo que es el movimiento contrario a la flexión, que es la extensión, aumento. Entonces, los músculos actúan también de forma antagonista. Si un músculo de la región anterior se contrae, el músculo de la región posterior tiene que relajarse. Y pasa lo contrario, si un músculo posterior se contrae, el músculo anterior tiene que relajarse, generando estos movimientos que hemos nombrado en las clases previas. Flexos extensores, abducciones o rotaciones. Estos movimientos se hacen gracias a los músculos, que son los que direccionan y los que yo le digo cómo hacer el movimiento, gracias a las articulaciones que me permiten estos movimientos, porque en estas regiones tenemos articulaciones del tipo todas diartrosis o sinoviales, las más móviles. Entonces, este tema va a ir, más que nada, anatomía radiológica 1, de lo que vendría a ser osteo, músculo articular, ya que son las estructuras que encontramos en los miembros superiores e inferiores. Yo les comenté que acá no vamos a tener un corazón, ni un pulmón, ni nada por el estilo, sino vamos a tener músculos
huesos y articulaciones, que es lo que estamos recién introduciéndonos. Perfecto. Volviendo al tema, entonces, tenemos los músculos voluntarios esqueléticos que controlan los movimientos de los huesos. Esquelético, esqueleto. Bien, y estos son voluntarios. Empiezan a fallar estos músculos, perdón, estos movimientos voluntarios cuando, por ejemplo, existe el Parkinson. El Parkinson son movimientos de los miembros o de cualquier parte del cuerpo sin control, involuntarios. Esto se debe a un fallo a nivel de lo que es el sistema nervioso. ¿Tá? Esto es un fallo a nivel de lo que son los nervios, ahí hay un fallo neurológico, pero que tiene que ver justo con estos movimientos involuntarios. ¿Tá? Entonces, cuando este músculo esquelético voluntario presenta alguna falla a nivel nervioso, ya pasa a ser una patología. No poder controlarlo es patológico. Vamos con el siguiente músculo, que también era estriado a nivel microscópico. Este es el músculo cardíaco. Lo mismo, el nombre mismo lo dice, va a estar en las paredes del corazón, y esta diferencia del estriado esquelético va a ser involuntario. A este yo no lo controlo, yo no le digo al corazón bombear, 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 no le mando señales. Él mismo sabe cuándo hacerlo a través de señales que tenemos desde el cerebro, ahí se emiten todo lo que es la frecuencia cardíaca, y va a estar también, perdón, además de en las paredes del corazón, en las paredes de los grandes vasos, ¿tá? Los grandes vasos sanguíneos, los que salen del corazón. Esto es un corazón, este es real, esto es una tomografía en 3D, estoy viendo el corazón y esta es la aorta. Acá tenemos el tronco de la arteria pulmonar, que son las que van a encargarse de llevar esa sangre desoxigenada a los pulmones para después traer la sangre oxigenada con la respiración. Y estas paredes de estos grandes vasos, la aorta, la arteria y las venas, también van a presentar músculo cardíaco, ya que esto lo que hace es impulsar con mucha fuerza la sangre a través del cuerpo y después a través de las arterias y de las venas movilizarlo para que llegue a todas partes del corazón y retorne nuevamente al corazón, para que llegue a todas las partes del cuerpo, perdón, y retorne al corazón. Entonces, ¿qué necesita? Un bombeo fuerte y constante que se lo da un músculo especializado que es el cardíaco. Bien, ese bombeo pum pum, pum pum, pum pum, se da a través del músculo cardíaco, que recuerden que es estriado, pero que este no es voluntario. Bien, y como dice ahí, está regulando el marcapasos intrínseco, que es controlado por el sistema nervioso autónomo. Autónomo porque él mismo es como un automático, en modo automático. Él se encarga de decirle cuándo late el corazón. Entonces, cuando falla el músculo cardíaco, no está fallando realmente el músculo cardíaco o el bombeo. Lo que está fallando son las señales emitidas por el sistema nervioso autónomo. ¿Tá? Y por último teníamos el músculo liso. Este músculo a nivel microscópico carecía de estriaciones, era totalmente liso, y también se conoce como vegetal o el músculo de la vida vegetal. Vegetal. ¿Por qué? Porque este es incontrolable y además es incontrolable, y además lo que hace es movilizar principalmente algo, cualquier cosa, sea sangre, sea alimento, sea orina, lo moviliza para que después se expulse. Está presente en las paredes de los vasos sanguíneos, no de los grandes vasos, como les comenté recién, no de los que salen del corazón directamente, sino de aquellos pequeñitos que están distribuidos por todo el cuerpo. Las paredes de esos vasos van a ser músculo liso. Lo que hacen es, a través de un pequeño movimiento que nosotros no controlamos, movilizar la sangre, ayudar a que se expanda la sangre a través de los demás vasos. La impulsa la sangre, la empuja. Y también lo tenemos en cualquier tipo de víscera hueca, es decir, órganos huecos, como por ejemplo puede ser todo el sistema digestivo, ¿tá? Esófago, estómago, que es lo que estamos viendo acá. Este es un estómago visto desde frente y acá está solito. Tenemos el estómago y ahí tenemos la porción del duodeno, del intestino delgado. Todo lo que es el intestino delgado, que es todo esto que estamos viendo acá, todo eso que está metido ahí adentro, todo eso está formado por músculo liso. Yo no le digo al alimento, a ver, movilízate por intestino, pasar intestino grueso, quédate por ahí, no le mando indicaciones al estómago de cuándo moverse. Él, a través de también señales del cerebro, cuando tenemos alimentos ingeridos, moviliza a través de movimientos ese alimento, a través de un músculo liso. Bien, entonces es incontrolable y no presenta pliegues en su superficie. También lo podemos encontrar en los uréteres, que son dos cañitos que unen los riñones a la vejiga y que empujan la orina hacia la vejiga.
Bien, entonces, voluntario únicamente el esquelético, el cardíaco y el liso son músculos totalmente involuntarios. Acá tenemos radiografías para ir terminando, un tobillo de perfil, en donde estamos visualizando musculatura. Ayer les decía justamente si podían ver este triángulo que se formaba acá, que era más radiolúcido, que justamente corresponde a un tejido adiposo, y en el medio tengo tejido muscular y tejido muscular, o tejido, como decir, más radiopaco. Bien, músculo, músculo, y este gris que se ve ahí es la grasa. Entonces, acá lo que tenemos presente en el esqueleto unido al hueso sería el músculo esquelético. Voluntario, músculo esquelético, estriado y voluntario. En el corazón, acá tenemos la silueta cardíaca a través del tórax. Estamos viendo al músculo estriado, pero cardíaco e involuntario. Bien, que estaba solamente en el corazón y en la salida de los grandes vasos para ayudar a ese impulso. Y también en esta radiografía de tórax podemos visualizar musculatura, por ejemplo, por acá. Todo esto que ven ahí, eso ahí, es músculo, ahí, que conforma lo que son la región de la axila. Bien, y acá las paredes laterales también del tórax. Musculatura, en este caso, estriada, esquelética, voluntaria. Y después tenemos los músculos lisos, que en este caso van a estar en la región, o acá tenemos la radiografía de abdomen frente, de abdomen superior frente, en donde la mayoría en su interior va a presentar radiolucidez, porque sabemos que en la región de los intestinos, este es el intestino grueso, o también nombrado como el colon, en estos intestinos vamos a tener la presencia sobre todo de gases. ¿Tá? Acá es cuando el alimento absorbe todo el líquido, queda totalmente esa masa fecal sin líquidos o debería estar sin líquidos, y el gas se separa formando justamente radiolucideces en el interior. Yo sé que todo esto que ustedes ven acá, todo esto que ven acá, es gases, aire en el interior del intestino que se traduce a gases. Bien, y lo que estamos viendo ahí es que todo eso que recubre la radiolucidez, todo eso que vemos ahí, todo eso que vemos ahí, todo lo que lo recubre vendría a ser musculatura del tipo lisa. En la región abdominal es muy difícil estudiar los órganos a nivel de radiografías. Se estudian patologías puntuales a través de la radiografía. Si hay dolores abdominales, siempre, siempre, siempre se va a lo que vendría a ser la tomografía computarizada, que permite diferenciar mejor lo que es el hígado, del vaso, del riñón, que en la radiografía suelen pasar desapercibidos porque tienen densidades tan similares entre sí que se superponen y pierden su forma o pierden la ubicación. ¿Tá? Entonces, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, como siempre, estoy a las órdenes. Yo les pienso dejar alguna actividad en relación a esto. Ya le pasé ayer una a la compañía, a la delegada Sofía, pero de todas formas les voy a agregar otra más para que ustedes me nombren las articulaciones o qué tipo de articulaciones creen que están viendo, dependiendo de lo que acabamos de nombrar ahora y de la forma que tienen las superficies articulares. Espero que tengan una buena semana, les mando un saludo y hasta acá es la clase. Que estén bien. Ay, Gracias. de nada.